Buenas noches, estimados participantes. Bienvenidos una vez más al curso de seguidor de línea velocista. ¿Por ahí alguien quería participar? Decir algo antes de empezar. Sí, docente, buenas noches con todos. Buenas noches. Tenía una consulta sobre la clase anterior, sobre que, bueno, no escuché esta parte sobre la separación de los sensores en la regleta. Bueno, yo tenía entendido que tenían que estar dos QTR, o sea, los dos QR en la línea negra. Bueno, tenía un máximo de separación, porque si es que ningún sensor estaba dentro de la línea negra, no podía captar. Entonces, eso le quería preguntar, ¿cuál es la distancia máxima de separación que podría ser? La distancia máxima de separación habíamos visto que en el caso de la regleta QTR8A te dicen en su página web cuánto es la distancia de la regleta. Ahora, yo en el esquemático, en el PCB que les pasé, que les mandé, el editable de la regleta que hicimos acá, yo tenía una distancia un poquito menor sobre los sensores, porque al final no es que los sensores te detecten eh, todo o nada, como ya había dicho la vez pasada, sino que el conjunto de los 8 sensores o 16 sensores eh, van a actuar como si fueran un solo ojo, pero largo. ¿Me dejo entender? O sea, no es que vayamos a detectar en qué sensores está la línea, sino básicamente vamos a hacer que nuestro rango de visión sea un número, desde 0 hasta 7000 si es que tiene 8 sensores, o desde 1000 hasta 8000, y vamos a poder ubicar la línea en medio de cualquier número. No, no vamos a, por ejemplo, detenernos en está la línea sobre el sensor tal, sino que podemos decir está un 20% sobre el sensor 2 y un 80% sobre el sensor 3. Entonces, ya vamos a ver en la programación cómo todo este conjunto de sensores, básicamente, es como si tuviéramos un solo sensor largo. Y vamos a poder ver casi exactamente dónde está la línea en el rango de toda nuestra regleta. Entonces, no hay problema con eso. La distancia que yo les he mandado en el PCB que hicimos acá es la que a mí me ha funcionado mejor. La verdad no existe mucha diferencia, salvo que pues la regleta te queda un poquito más cortita y pues pierdes menos información como que hay menos espacio entre sensor y sensor, pues pierdes un poquito menos de información, pero es casi nada. Entonces la distancia que yo te recomendaría es la que mandé al grupo en el PCB editable que armamos la vez pasada. Ya, a ver, en la clase pasada estábamos hablando sobre los diversos microcontroladores y tarjetas de desarrollo que existían. Sí, ya se está grabando, ya le di a grabar hace rato. Eh, como decía, existen muchas tarjetas de desarrollo que podemos usar, y en especial hoy quería profundizar, antes de pasar a lo de los drivers, sobre las tarjetas más usadas. Por si alguno no ha investigado mucho sobre las características que tienen, voy a darles detallitos puntuales para los que están entrando en amateur, quizá, para que sepa, para que no vayan a quemar sus tarjetas, para que sepan más o menos cómo es la configuración que tienen. Vamos a hablar primero del Arduino Uno, luego nos pasamos al Nano y también vamos a hablar del Pro Mini. Les he dejado también los pinouts. Pinouts se llaman todas estas. Ahora vamos a ver, ¿alguien quiere entrar? Todas las características de los pines, ¿verdad? Se muestran en una especie de mapita que se le llama pinout. Cada vez que ustedes busquen una tarjeta de desarrollo diferente a la que ustedes conocen, ¿verdad? Una tarjeta desconocida, ustedes ponen la tarjeta y ponen pinout y ahí van a ver qué es cada pin. Por ejemplo, esta vez en el Arduino Uno.
A ver, quiero saber si estoy proyectando mi pantalla correctamente. Sí, es toda la pantalla la que estoy compartiendo. Ya. Miren, cuando uno inicia en esto de trabajar con Arduino, a veces ve videos en YouTube, pero no se documenta en páginas sobre todo, en donde más o menos te dan más información que un video es demasiado corto, entonces a veces se obvian muchas cosas y terminamos quemando nuestras primeras tarjetas Arduino que tenemos. En este caso vamos a hablar sobre el Arduino Uno, que es una tarjeta que no la recomiendo para hacer seguidores de línea porque es muy grande, pero igual la vamos a ver porque es prácticamente todas las tarjetas de Arduino Uno, Nano y Pro Mini son muy parecidas. O tienen la misma configuración de pines básicamente, excepto un detallito por ahí que ya les voy a explicar. Esta tarjeta Arduino Uno tiene un regulador de voltaje para ser alimentado a nivel externo. Se encuentra en este lugar. Se ve ahí el puntero de mi mouse. Este conector, por este conector se le puede alimentar a la tarjeta a partir de 7 hasta 12 voltios. Yo he podido comprobar que a partir de 6.5 se le puede alimentar a esta tarjeta. Pero lo usual es que las alimenten con 9 voltios porque hay muchas fuentes de routers genéricos que suministran 9 voltios. En este caso, la parte exterior, vemos, la parte exterior del conector es la parte negativa o GND, ground, y la parte interior, que suele ser un pin larguito en el centro, es BIN. Esta es la parte positiva. Para que lo vean aquí, si alguno está iniciando y compró su tarjeta por ahí, que sepan que esta patita de aquí, la que se ve, la que estoy apuntando del jack, es la patita negativa o GND. Y la patita que está justo detrás, aquí no se ve, pero está justo detrás de este conector, que baja y se conecta a la PCB, es la patita positiva. Siempre es así en casi todos los conectores de tipo jack, la parte negativa está alrededor, o en la parte exterior, y la parte positiva está en el centro. Casi siempre es así. Aquí Arduino Uno no es la excepción. Entonces, cada vez que nosotros alimentamos con ese voltaje a nuestra tarjeta, básicamente lo que estamos alimentando es un regulador de voltaje térmico de 5 voltios que está aquí. Porque nuestra tarjeta, ¿verdad? En realidad no se va a alimentar con 12 voltios ni con 9 voltios porque ese es demasiado voltaje. Entonces lo que hacen acá es poner un regulador de voltaje que me bota 5 voltios. Y 5 voltios sí es un voltaje de trabajo para toda la tarjeta. El Atmega 328P trabaja 5 voltios. Puede trabajar a menos, pero el máximo rango de voltaje lógico para el Atmega 328P sería pues de 5 voltios, máximo 5.3 por ahí. Entonces por eso tienes un regulador en esta parte. Ahora, este es un regulador pequeñito con una disipación media porque está pegada al PCB, ¿verdad? Lo recomendable es que se use un regulador externo, tal como he puesto aquí, que es un LM7805 típico, regulador de voltaje de tipo térmico. Eso sí, ustedes podrían usar otro tipo de regulador de voltaje como un step down, que tiene mayor eficiencia y pues no es térmico, o sea que no se calienta casi nada. En este caso, con esto es suficiente, más que todo porque si se les ocurre pues alimentar todos sus 8 sensores o sus 16 sensores, si es que pusieran por ahí con algún multiplexor, como ya les había comentado la vez pasada, entonces eso es demasiada corriente y se va a calentar demasiado el regulador de voltaje que tiene aquí. Entonces lo ideal es que pongan su regulador externo. Este regulador es muy sencillo, tiene un input, que es la parte positiva, que por ejemplo si ustedes tienen una batería
que ya vamos a hablar un poco de baterías, pero digamos que tienen una LiPo de 2 celdas. Cada celda tiene 3.7 voltios nominales. Si son 2, serían 7.4. Imaginen que le meten 7.4 positivo por acá y tierra por aquí. La tierra siempre es común en este tipo de circuitos. Entonces, ¿la salida cuál es? El mismo tierra y el output va a ser 5 voltios. Eso es lo que hace el 7805. También hay 7806 que bota 6 voltios y así. Hay de 3.3 voltios también. Si ustedes van a manejar una tarjeta de desarrollo de 3.3, les aconsejaría que pongan pues un regulador de 3.3 voltios de salida. Ahora, con respecto a los pines del Arduino Uno, como ven aquí, existe todo este conjunto de pines en el que podemos identificar pues Bin. Este Bin es el mismo que tenemos en este conector. Es el mismo, están conectados. Así que podríamos alimentar nuestra tarjeta a través de este conector. O también podríamos soldar aquí un pin, ¿verdad? Bin con nuestra batería. O con nuestra salida de 5 voltios. Si tenemos esta salida de 5 voltios, ya no la alimentaríamos por Bin, sino de frente por 5 voltios. Ya no alimentaríamos por Bin porque sería poner un regulador y meterlo otra vez a Bin que va a pasar otra vez por el regulador. Entonces, no es así. El mínimo para que funcione el regulador aquí es de 7 voltios, como dice acá. Entonces, si le estamos metiendo mucho menos. Entonces, la salida aquí de frente a 5 voltios, si es que usan el regulador que les acabo de mencionar. Otra cosa, ven que tiene un pin que dice 3.3 voltios. Este 3.3 voltios, no crean que tiene un regulador por ahí que me saca 3.3 voltios en algún lado. No, sino que los Arduinos Uno, sobre todo los que más usamos, que son los chinos, vienen con un conversor de USB a TTL, que es lo que puede leer el Atmega 328P. O sea, es una interfaz, que es este chip de acá. Acá no se ve mucho. Este chip a veces es Atmega y a veces es una versión china, que es el CH, acá lo tengo, CH340. Voy a ampliar. En esta versión china, que es la que podemos conseguir más fácil, que sea lo más parecido al Arduino Uno original, ¿no? En esta versión china, pues se tiene acá este chip que tiene adentro un conversor a 3.3 voltios. Y de ahí es donde sale, pues, este pin de 3.3 voltios. Igual el Arduino Uno original, si es que alguno lo tiene, lo dudo porque es muy caro, también hace más o menos lo mismo y saca 3.3 voltios por acá, pero no es para alimentar muchas cosas con este 3.3 voltios. O sea, no es para hacer funcionar un motor, pues. Es simplemente para que lo uses como referencia lógica. ¿Sí? Este pin es de reset. Básicamente no lo usamos mucho. Sirve como si fuera el reset de acá, ¿verdad? Luego tenemos todo el conjunto, toda esta fila de pines analógicos. Los pines analógicos en el Arduino Uno básicamente nos vienen 6, nada más que 6. Entonces, si usamos la regleta QTR8A, podríamos usar los 6 de en medio y obviaríamos los de las esquinas, porque en esta versión, pues no, este DIP, que se le dice así, en esta versión de Atmega 328P, solo nos dan 6 analógicos, nada más. Ya veremos que en el Nano y en todos los demás que son SMD, pues sí nos dan los 8 completos, ¿no? Pero aquí nos dan 6. Por eso les digo que mejor les recomiendo usar el Nano antes que este para un seguidor velocista. Muy bien, tenemos los analógicos, todos los analógicos. Tenemos que en la patita 4 y 5 hay una comunicación I2C, ¿verdad? Que es la de SDA y SCL. Este es un tipo de comunicación que nos puede servir para un giroscopio, cositas así. Acá tenemos un duplicado, estos son los mismos que están repetidos, son los mismos pines. ¿Ven? ADC 5 y 4, acá 5 y 4 son los mismos, son los que están repetidos. El AREF, que es la referencia análoga que tenemos. Cuando nosotros leemos en Arduino,
leemos un voltaje analógico, nosotros tenemos que tener una referencia. Por ejemplo, si nosotros leemos 3 voltios, digamos que le está llegando aquí, y decimos, y le preguntamos al Arduino con analog read, ¿cuánto me está llegando? El Arduino no te va a responder 3 voltios. Él va a usar un comparador dentro de su arquitectura, va a usar un comparador y te va a decir más o menos qué porcentaje está llegando en esa comparación. Entonces en el AREF, si lo habilitas y lo conectas, por ejemplo, a 3.3 voltios, el 100% va a ser 3.3 voltios y el 0% va a ser 0 voltios. O sea, si por acá le está llegando 3 voltios, va a ser casi el 100%. Si estaba dividido la lectura analógica de cada pin está dividido en 10 bits, porque cada uno de estos pines puede leer hasta 10 bits, o sea, de 0 a 1024, pues va a ser un valor entre 900, 1000, ¿verdad? Si es que le está llegando 3 voltios y nuestro AREF está en 3.3. 900 por ahí. Si le llega a 0 voltios, pues cuando leamos con analog read, vamos a leer 0. Pero como les digo, siempre que leamos aquí en este microcontrolador, vamos a leer con respecto a una referencia que por defecto ya es 5 voltios, ¿no? Si no conectan a nada este AREF, por defecto es 5 voltios. Muy bien. Tenemos otro GND aquí y luego tenemos toda esta fila de pines digitales. Los pines digitales pues solo pueden manejar 0 o 5 voltios. Todo o nada, high o low, ¿verdad? Como comúnmente se les dice. Ahora, hay algo más en estos pines que podemos identificar, que es una especie de ondita, ¿verdad? Si ustedes tienen su Arduino Uno, van a ver que algunos números tienen onditas, ¿verdad? Esas onditas significa que son pines que soportan comunicación PWM, que es un tipo de comunicación, ¿verdad? Que usa alta frecuencia o relativamente alta frecuencia o mucho más alta que los demás pines. Entonces, estos pines son especiales porque pueden manejar PWM, que es lo que vamos a usar para controlar la velocidad de nuestros motores. Ahorita ya, más adelante lo vamos a ver, que toquemos los drivers. Muy bien, ahora, el pin digital 1 y 0 no se suelen utilizar porque por ahí es donde se carga nuestro Atmega 328P, o sea, por donde se carga el código. Si ustedes lo usan, o sea, ponen, no sé, configuran un LED para prenderse y apagarse, como un blink, por ese pin, cuando lo carguen, ¿verdad? Cuando lo carguen va a haber un conflicto ahí, si es que ustedes no desconectan, porque van a tener un circuito que no le corresponde aquí, porque va a estar interfiriendo. ¿Ok? Entonces, el 1 y el 0 no se suelen utilizar para nada, generalmente en los Arduino Uno ni en los demás tipos de Arduino, porque por ahí se carga nuestro microcontrolador. Muy bien. Ahora seguimos pues con los Arduino Nano. A ver, antes de pasar, ¿qué otra cosa podría explicarles? Ya, esto que ven acá de ese clock, MISO, MOSI, es para otro tipo de comunicación, que es ISP, se llama. También sirve para poder leer ciertos datos de algunas tarjetas, como temperatura, humedad, algunas cosas así. Así que se utilizan estos pines. También se utilizan, por ejemplo, para cargar en otros Atmega 328P, para subirles código con esta tarjeta. O sea, podemos usar esta tarjeta como cargador de códigos para otros Atmega 328P y también se usa esto de acá. Ese clock, el MISO, MOSI, ese.
estos pines. Muy bien. Esto más o menos es lo básico de este Arduino Uno. Ahora, pasamos al Nano. Vemos el pinout del Nano. Y nos damos cuenta que en las versiones chinas, una vez más, tenemos al CH340, que está en la parte inferior. Básicamente sirve para lo mismo. Un conversor USB a TTL. También tiene un pequeño regulador de voltaje, igual que el 1. La principal diferencia aquí es que si se fijan, tenemos dos entradas analógicas extra, ¿verdad? En el 1 teníamos de 0 a 5 y acá nos dan 6 y 7. Eso sí, una advertencia, estos pines solo pueden ser utilizados como entradas analógicas exclusivamente. No pueden ser usados como pines digitales. ¿Sí? Esa es la única diferencia, pero en nuestro caso, como vamos a usar todos estos como entradas analógicas, pues no va a haber ningún problema, ¿no? Otra cosa, en estos pinouts van a ver que en vez de una pestañita ondulante, como había aquí, esta especie de guión ondulado, en el Nano, en los pinouts, en algunos pinouts existe esta otra ondita que también significa lo mismo, que este es un pin PWM. Lo mismo acá, los pines que tienen esta ondita significa que tienen soporte para comunicación PWM. Muy bien, básicamente es lo mismo que el 1, ¿verdad? Funciona a 5 voltios, a nivel lógico 5 voltios. Otra cosa, te dice que el rango de corriente que permite trabajar toda esta tarjeta es de máximo recomendado de 40 miliamperios y lo normal sería 20 miliamperios. O sea, cada vez que ustedes metan un voltaje lógico, ¿verdad? Tiene que ser más o menos de 20 miliamperios, porque si ustedes le meten más, van a quemar el pin. Eso es básicamente lo que significaba trabajar a nivel lógico. La lógica, a pesar de que es de 0 y 5 voltios o de 0 3.3 voltios, no requiere casi nada de amperaje para funcionar. No estamos trabajando con motores acá. Acá la comunicación solo es a nivel lógico. No se necesita mucha corriente. Solo se necesita el voltaje. Por eso acá te dice, pues, lo de que máximo puede ser 40 miliamperios. En este caso, cada una de las salidas de nuestro sensor creo que llegaba a 17 miliamperios, algo así. Entonces estamos ahí dentro de más o menos lo recomendado, ¿no? Este Arduino Nano trabaja con un conector USB de tipo B. El 1 creo que es de tipo A, me parece. Es el mismo de las impresoras. Los conectores aquí en el Nano siempre son los mismos. Si ustedes se dan cuenta, analizan cómo son los conectores USB. Siempre tienen dos pines de datos. Siempre dice, bueno, D menos, D más y un positivo y un negativo, que vienen siendo 5 voltios y GND. Es básicamente lo mismo en el 1. Ambos son prácticamente lo mismo, solo que con los dos pines extra aquí el Nano. Como ustedes ven acá, el microcontrolador es de tipo SMD, o sea, de soldadura superficial, y es exactamente el mismo que el Pro Mini. Con la única diferencia que el Pro Mini, ¿verdad? Aparte de su tamaño, es que no tiene pues el cargador que tiene el Nano. En la parte inferior les había señalado que tiene el CH340. El Pro Mini no lo tiene. Entonces, ustedes requieren una interfaz aparte para poder trabajar con el Pro Mini. A ver acá.
Voy a ponerle ProMini acá. No lo he puesto. Ya. Esto, como les decía, requiere de una interfaz aparte para poder cargar el código. Esta interfaz es un conversor USB TTL. Existen muchas versiones, ¿verdad? Como 3, 4 por ahí diferentes. Pero la que yo he usado y la que me ha funcionado muy bien es la que tengo acá, que he puesto un link donde pueden ver más o menos cuál es. Es un módulo CP2102. Básicamente lo que hay que hacer para cargar un Pro Mini es conseguirnos unos cables hembra-hembra, ¿verdad? Y conectar aquí la parte donde dice RxD, TXD, 5 voltios y GND, conectarlas aquí, donde dice GND, BCC, RX1 y TX0. Pero con la diferencia aquí de que TX no se conecta a TX, sino que es como que tienes que darle la vuelta. Aquí TX se conecta con RX, ¿verdad? Y RX se conecta con TX. Es intercambiado. Ese es lo único que tienen que saber. Cada vez que ustedes carguen el código, eh, tienen que presionar un reset si es que no conectan este pin que dice DTR. Si lo conectan, básicamente la carga va a ser igualita que un nano. Entonces ustedes pueden ver tutoriales de cómo se carga código con el conversor USB TTL al Pro Mini. Es muy sencillo, una vez que le agarran ya la práctica, cada rato lo van a hacer sin ningún problema. La ventaja del Pro Mini es que como no tiene pues el conversor incorporado, la placa es mucho más pequeña y tiene básicamente todos los mismos pines que tiene el Arduino Nano. Como ven, acá podemos ver todos los analógicos desde A de 0 a 3, 4, 5, 6 y 7. Estos analógicos están en la parte de aquí. Acá no se puede ver bien, pero acá como que le han hecho un reflejo y ahí se pueden ver. Acá está. Aquí, aquí y aquí, aquí. Son 4 que están en la parte como interior de la placa. Están aquí, aquí, aquí y aquí. Esos son los analógicos que tiene un Pro Mini. Todo lo demás lo mismo. El amperaje o la corriente máxima por pin es de 40 miliamperios y la recomendada es 20 miliamperios, igualito, exactamente igual que el Nano, ¿verdad? Tienes todos sus pines, son iguales los digitales y tiene las pestañitas estas, las ondas, que les dije que significaba que es un pin que admite la comunicación PWM. Nada más. El resto, todo lo mismo. Acá les puse, por si alguno que está en senior o en senior no, en master, quiere simplificar, usar una tarjeta de estas, quiere hacerlo mucho más simple, pues puede usar de frente los microcontroladores. La Mega 328P en su versión DIP, en su versión SMD, ¿verdad? La configuración básica también se las ha dejado. Recuerden que estas diapositivas yo se las voy a dar cuando termine el curso. Mientras tanto vamos a ir haciendo modificaciones, cositas que querramos apuntar, las voy a poner acá. He puesto el esquema básico de funcionamiento del ATmega 328P en su DIP, en su formato DIP. Un ATmega 328P no requiere todos estos componentes para funcionar. Una vez que ustedes cargan código, podría funcionar con tan solo el cristal, sus dos condensadores de 22 picofaradios, su resistencia con su pulsador para el reset. Y acá le han agregado un LED al pin 13, pero ni siquiera esto es necesario. Miren, con su cristal, sus dos condensadores, una resistencia, ya está. Podría funcionar perfectamente
este microcontrolador. Simplemente lo que harían es pues, cargarlo aquí en su tarjeta, sacan, ¿verdad? Sacan de su chasis al Atmega 328P y lo montan en su seguidor, ¿verdad? Lo montan y ya estaría funcionando con esta configuración básica. Obviamente ustedes le van a sacar todas las cositas que quieren para leer, los analógicos y eso. Lo mismo pasa con la configuración en SMD. Si ustedes quieren usar acá, también les he dejado el pinout de la versión SMD de la Atmega 328P. Que igual, lo único que requiere para funcionar, su cristal también de 16 MHz, exactamente el mismo que usa el 1, el Nano y el Mini, con sus dos condensadores de 22 picofaradios, su resistencia para el reset. Algunos le ponen este pulsador, otros no. Como pueden ver, de frente lo han conectado a la patita TIR o a la patita, esta patita de acá, DTR. Así que algunos ni siquiera le ponen el botón de reset. Pero siempre es bueno ponerle por si acaso, ¿no? Y así ya está funcionando perfectamente. Obviamente, como les digo, ustedes acá tendrían que sacar todos los pines para hacer funcionar sus motores, para las entradas analógicas. Pero esta es la base. Y ahí se los voy a dejar. Otra cosa también, el pinout del ESP32 en su placa no de MCU, ¿verdad? Igualito, estas pestañitas curvas que ustedes ven, significa que admiten comunicación PWM. Y ya está. Cuando ustedes vean ADC, siempre es una entrada analógica. ADC es analógico digital. ¿Ven? Este tiene bastantes. Y cuando vean GPIO, ¿verdad? Es que es un pin digital. Un pin digital que se puede usar en Arduino, en este caso. Los ponen como GPIO. O sea, pin input output, ¿no? Ahí está. Muy bien. Acá también les he dejado en la versión que no está con el Node MCU, sino de frente es el SP32, el modulito. Perdón, una consultita. A ver, dime. En el SP32 que mostraste hace ratito, Ajá. eh, estaba yo por comprarme, pero me dijeron que no tiene 5 voltios. ¿Cómo solucionamos eso? ¿Cómo que no tiene 5 voltios? Esa salida de 5 voltios, solo 3.3 tiene, Claro, me dijeron. mira, Para puedes motores, ¿no? trabajar Para claro, puedes trabajar acá tu regulador de voltaje de 3.3 externo y trabajas con 3.3 voltios. Yo les he explicado cómo hacer que la tarjeta eh, de sensores puede funcionar a 3.3 voltios perfectamente. Solo les dije que hagan un puente en la versión acá de la regleta UTR-8A. Para trabajar con 3.3 voltios simplemente se le hace un puente. Y ya está. Y ya trabaja a 3.3 voltios. Eso sí, tienes que alimentar tu tarjeta con 3.3 voltios. Y para eso podrías irte aquí a tu tarjeta y ves que tiene una salida de 3.3 voltios. Esta, como les había dicho, no es recomendable que la usen porque tiene un regulador montado aquí y se va a empezar a calentar. Entonces mejor usen un regulador externo de 3.3 voltios y así alimentan su tarjeta y alimentan los sensores y alimentan toda la lógica que tengan que alimentar. Porque si su microcontrolador es de 3.3 voltios, tienen que trabajar todo a 3.3 voltios. Igualito si es a 5 voltios. Si es a 5 voltios, tienen que trabajar todo a 5 voltios. Eso nomás, no hay ningún problema, el resto es lo mismo. Simplemente tienes que trabajarlo todo a 3.3 voltios, nada más. La programación va a ser prácticamente la misma. No va a haber, no va a haber diferencia. Obviamente, pues, según la tarjeta que uses, los pines van a tener nombres diferentes, ¿no? Sobre todo en el SP32 tienes pines hasta el 35, 21, entonces
el 1 no tiene pues esos nombres, ¿no? Otra cosita es que hay versiones, me olvidé de comentarles acá, hay versiones del Pro Mini que funcionan a 3.3 voltios. El único detalle es que funcionan así a 3.3 voltios, pero la velocidad de reloj es la mitad. En todas las tarjetas que les he mencionado, en esta, la 1, la Nano y la Pro Mini de 5 voltios, trabajan con un reloj de 16 MHz. Pero si se consiguen el Pro Mini de 3.3 voltios, va a trabajar a 8 MHz, o sea, a la mitad de velocidad. O sea, se va a demorar para cada cosa el doble. Entonces yo le recomiendo que mejor el de 5 voltios. Y ya está. Ahora esto no tiene pues nada para trabajar a 5 voltios. Este es un ARM. Todos los ARM trabajan a 3.3 voltios. Igual que el TINS, igual que el STM, el Blue Pill, además también existía todas las tarjetitas que tengan ARM, ¿verdad? Trabajan a 3.3 voltios. Y ese va a ser tu universo de trabajo. Todos los módulos que pongas, todo tienes que trabajarlo a nivel lógico de 3.3 voltios. Y es así, si tú a esta tarjeta le metes 5 voltios en alguno de sus pins, la fregas. La fregaste porque se va a quemar. Igualito pasa con el TINSI. Apenas le rozas un voltaje de 5 voltios, se fregó. Entonces, mucho cuidado, tienen que ver con qué voltaje lógico trabaja su tarjeta. Acá también les dejo, al igual que les dejo el del SP, les dejo el Pinote del TINSI 4.0. Ahí pueden ver, acá ya no aparecen las pestañitas esas retorcidas, sino que de frente te dice que ese pin tiene PWM, ¿verdad? Ahí pueden ver la correspondencia. Casi todos los pines de este lado tienen PWM. Así que ahí ya ustedes lo ven, pues. Este, como les dije, también trabaja a 3.3 voltios y te lo dice expresamente por ahí. Bueno, ahí está, mire. TINSI 4.0, las señales de los pines no toleran 5 voltios. No apliquen más de 3.3 voltios. Te lo dicen acá en su Pinote, así que mucho cuidado con todas estas tarjetas. Bueno, sí, todas estas tarjetas que trabajan con ARM, funciona máximo a 3.3 voltios. Ahora, ya habiendo explicado todo eso, vamos a ver los drivers. Yo les había dicho mucho sobre la comunicación PWM y ahorita vamos a ver para qué sirve la comunicación PWM en nuestro caso. A ver, vamos con los drivers de motores. Ya nos había quedado claro que los microcontroladores y las tarjetas de desarrollo trabajan con voltajes de corriente muy pequeña. Como la corriente es muy pequeña, pues no va a mover a un motor. Ni lo intenten, porque si le ponen un motor a sus salidas digitales de una de sus tarjetas, se van a quemar. Entonces, como trabajan con mucha más corriente, necesitamos una interfaz que reciba un dato que nos envíe el microcontrolador y lo transforme, ¿verdad?, en potencia para alimentar a nuestro motor. En este caso, los drivers nos permiten controlar la velocidad del motor y el sentido de giro del motor. Si gira en sentido horario, antihorario, y la velocidad también. ¿Cómo funciona un driver de motores? Es muy sencillo. Acá lo he puesto, lo voy a hacer más grande para que ustedes lo vean. Le suelen decir a los drivers puente H, porque su configuración es como una H. Miren este primer esquema, el más grande, como acá tenemos una alimentación, digamos que esta es una batería, donde por acá está saliendo 5 voltios y por acá es la parte negativa. Vemos que se divide, ¿verdad?, en dos, digamos, contactos que vendrían a ser S1 y S3,
Luego pasan al motor y otra vez salen otros dos contactos, S2 y S4, que van hacia la parte negativa, formando precisamente una H, ¿verdad? El motor está acá, justo, ¿verdad? En el centro de los dos palitos de la H. Por eso le suelen decir puente H. Digamos, ¿verdad?, que nosotros queremos hacer que el sentido de giro cambie. ¿Cómo lo podríamos hacer? Fíjense, simplemente haríamos que S1 y S4 se conecten. Y S2 y S3 lo dejamos sin conectar. ¿Qué pasaría? La corriente, ¿verdad?, que sale positivo, les había dicho, va a llegar por aquí, como S1 va a estar conectado, va a fluir hacia esta patita del motor. Recuerden que los motores DC tienen dos patitas. Ya, va a llegar a una de las patitas. Y la parte negativa de esta batería va a empezar a fluir. Por acá no va a haber camino porque está abierto. Va a llegar a ese 4 que dijimos que va a estar conectado. Y va a llegar hacia el otro lado. Entonces le está llegando positivo por aquí. Acá lo vemos, ¿verdad? En la parte de abajo. Positivo por acá y negativo por acá. ¿Y qué va a pasar? Nuestro motor se va a empezar a girar porque es básicamente un circuito cerrado con una batería y un motor. Le está llegando positivo por un lado, negativo por el otro lado. Y gira para un sentido. Digamos que gira en sentido horario. Digamos. ¿Pero qué pasa si yo desconecto? Desconecto, el motor deja de girar, muy bien. Y hago lo contrario. Esta vez hago que se cierren los contactos S3 y S2. ¿Qué va a pasar? La corriente positiva ya no va a fluir por S1, sino que va a entrar por S3, que es la pata del frente de la vez pasada. O sea, de la situación anterior. Es la patita contraria. Y si cerramos S2, la parte negativa entra por este lado. O sea, ¿ven? Los lados por donde se alimentaba, por donde se alimentaba nuestro motor, cambiaron. Y si en esta ocasión se giraba en sentido horario, ¿cómo va a girar en esta ocasión? Pues gira en sentido antihorario. Y así es como funciona el puente H, ¿verdad? Va haciendo conexiones entre S1 y S4, ¿verdad?, para girar en un sentido, y entre S3 y S2 para girar en el otro sentido. Y así es como funciona. Como ven, es bastante sencillo. Simplemente cambia la orientación por donde se alimenta nuestro motor. Ustedes lo habrán podido comprobar también, los amateurs que recién empiezan en esto de la electrónica. Cada vez que ustedes conectan pues el motor de una manera, gira en un sentido, intercambian y gira en el otro sentido. Es básicamente lo mismo que lo que está pasando aquí con los drivers, ¿verdad? Ahora, para controlar la velocidad, ya solucionamos el tema de la dirección o el sentido de giro del motor. Ya gira para un lado y gira para el otro lado. Y ahora, ¿cómo controlamos la velocidad? Para eso usamos PWM, que es Pulse Width Modulation. Para eso yo he puesto acá un esquemita muy simple para entenderlo. A ver, todos ya habremos pues hecho funcionar un motorcito con una pila, ¿no? Acá yo he puesto un esquemita donde tengo una pila. En un lado hay un interruptor, digamos que es un pulsador, que cada vez que aprieto deja pasar la corriente y cuando suelto no pasa nada de corriente. Entonces pulso y ¿qué va a pasar? Mi motor empieza a girar. Digamos que acá le hemos puesto una pequeña rueda, que es la rueda de nuestro velocista, en el eje del motor, ¿verdad? Tenemos nosotros un problema. Nuestro microcontrolador o nuestra tarjeta de desarrollo solo puede dar salidas digitales. Y entonces, ¿cómo yo voy a controlar la velocidad? Supuestamente todos nosotros sabemos que cuando a un motor lo alimentamos con un voltio, gira a una velocidad lenta. Si aumentamos el voltaje, va subiendo de velocidad. Entonces uno diría, podríamos controlar la velocidad del motor disminuyendo el voltaje y subiendo el voltaje.
Pero tenemos el problema de que estamos trabajando con microcontroladores digitales. Y eso no se puede hacer. No podemos bajar el voltaje ni subir el voltaje. Tenemos todo o nada. Por eso es digital. Entonces, a alguien se le ocurrió, pues, oye, ¿y si, por ejemplo, prendemos y apagamos nuestro motor, digamos, no sé, un milisegundo prendido, un milisegundo apagado, un milisegundo prendido y apagado? Entonces, parece una idea burda, porque dirás, el motor va a estar como que girando a máxima velocidad, luego se va a detener, gira a máxima velocidad, se va a detener. Entonces, parece poco práctico. Pero ¿qué pasa si a esta acción que ven acá, de prender a 5 voltios, acá lo estamos viendo, 5 voltios digamos, y apagar, ¿qué pasa si lo hacemos mucho más rápido? ¿Qué pasa si encendemos y apagamos muy rápido? Digamos a miles de veces por segundo. Entonces lo que va a pasar es que el motor va a girar y prácticamente las detenciones que haga no se van a notar. Porque estoy pulsando, ¿verdad? Dejando pasar la energía y soltando tan rápido que mi motor pareciera que se empezó a mover como si le estuviera alimentando a 4.5 voltios. Fíjense, solo con esa acción. Pero qué raro, ¿por qué parecerá que nuestro motor se mueve a la mitad del voltaje? ¿Alguien se dio cuenta? Que obviamente el motivo era porque estábamos metiendo el 50% del tiempo en encendido y el 50% del tiempo apagado. Entonces por eso nuestro motor parecía que gira pues a 4.5 voltios. Entonces, a alguien se le ocurrió, dijo, ¿y entonces qué pasa si queremos que gire más lento? Podríamos nosotros a este tiempo en el que está encendido, ¿verdad? El motor, podríamos hacerlo más cortito y el tiempo que está apagado nuestro motor, podríamos hacerlo más largo, pero manteniendo la misma frecuencia. Entonces dijo alguien, ¿no será que si hacemos que la parte encendida dure el 20% y la parte apagada dure el 80%, ¿no será que nuestro motor empieza a girar como si tuviera el 20% de 9 voltios? Entonces lo probaron y efectivamente parecía que el motor estuviera recibiendo 20% de los 9 voltios. Y entonces así es como nos dimos cuenta de que con señales digitales podríamos emular como si nosotros cambiáramos el voltaje. Pero en realidad no lo estamos haciendo. Es solamente porque estamos trabajando con un motor que tiene inercias, ¿verdad? Y que parece que trabaja, ¿verdad? A un voltaje menor del que en realidad se le está suministrando. A estos porcentajes que les acabo de mencionar se les denomina duty cycle, que es este ciclo de trabajo. Acá podemos ver en la primera casilla que con un 0%, pues prácticamente el motor no se va a mover porque no le estamos dando casi ningún tiempo de encendido. Todo el tiempo está bajo, todo el tiempo está en 0 voltios, entonces el motor no gira nada. Si metemos un duty cycle de 25%, vemos como el 25% del tiempo está encendido y el restante, el 75% restante, pues está apagado. Entonces, nuestro motor se mueve al 25% de los 9 voltios. ¿Cuánto es el 25%? A ver, vamos a verlo rapidito. 0.25. Miren,
Si le metemos un duty cycle de 25%, nuestro motor va a aparecer como si lo estuviéramos alimentando con 2.25 voltios, ¿verdad? Y lo mismo si aumentamos a 50%, nuestro motor parece que lo estamos alimentando con 4.5 voltios. Igual al 75%, ¿verdad? Aumenta el voltaje, supuestamente. Y al 100%, prácticamente todo el tiempo está conectado a nuestro circuito. Todo el tiempo está girando el motor. Está girando al 100%. O sea, como si le estuvieran llegando los 9 voltios constantes. Entonces, esta es la solución, ¿verdad? La solución digital que nosotros hemos encontrado, bueno, antiguamente ya han encontrado para emular un sistema analógico como es la velocidad de un motor o el movimiento que tiene un motor. Entonces, por eso se usa PWM. Es un sistema en el que nuestro microcontrolador le comunica al driver a qué velocidad tiene que ir el motor. Una vez que hemos entendido esto del PWM, que ustedes pueden ampliar buscando videos, lo van a entender, es muy sencillo. Es básicamente lo que les acabo de decir con este circuito sencillo. Vamos a ver que existen múltiples variedades de drivers. A disposición para dispositivos de robótica sencilla, ¿verdad? No tan compleja, solo para alimentar uno o dos motores DC. Existen, pues, miren, las más básicas como son el L293D, el L298N, el L298P. Ya comenzamos con módulos, que es el driver 8835, ¿verdad? Y tenemos de los más conocidos que vamos a hablar a continuación, como es el TB662FNG y el que yo recomiendo para Master, que es el IFX9201SG de la marca Infineon. Vamos a hacer el receso y volvemos a las 8, más o menos, 8:01 por ahí. Volvemos a explicar todas las características de estos drivers, centrándonos sobre todo en los que más se usan en robótica de velocistas, ¿verdad? Y vamos a detallarlo y vamos a ver cómo funciona. Volvemos con esto entonces. Voy a pausar la grabación y la transmisión y volvemos en unos momentos. Muy bien, continuamos entonces. Ya pasando, como les dije, a las características de los drivers más usados. ¿Qué es lo que buscamos de un driver? Ya les dije que nos sirve para controlar el sentido de giro y la velocidad del motor. Lo que buscamos en velocista es que nuestro driver tenga la capacidad de mover a nuestro motor de la manera lo más rápida posible. Cuando nuestro microcontrolador le diga al driver, gira el motor a la derecha, que lo haga inmediatamente. Que si está girando a toda velocidad para la derecha y de pronto tú le dices gira para la izquierda, el driver debe tener la capacidad de hacerlo inmediatamente. ¿Eso qué quiere decir? Que dentro del driver tiene que haber componentes robustos que aguanten mucha corriente, porque cuando tú estás girando un motor para un sentido con la máxima velocidad y luego tienes que girarlo para el otro sentido con la máxima velocidad, ahí se manejan corrientes muy grandes, corrientes pico, ¿verdad? Entonces, lo que buscamos de nuestro driver es que sea muy capaz de manejar corrientes, ¿verdad? Y sea muy rápido para cambiar, porque en velocista
¿verdad? Nosotros seguimos una línea y mientras la seguimos, la línea pues se nos va escapando, ¿verdad? Y nosotros tenemos que ir corrigiendo. Y son muchas, muchas correcciones por segundo. Entonces el motor está exigiéndose al máximo y por ende el driver tiene que saber manejarlo. Y tiene que ser lo más rápido posible. Entonces acá les he puesto algunas características de algunos drivers, unos mejores que otros. Empezamos por los más básicos y vamos yendo a los un poco más complejos. He hecho este cuadro y les he puesto los links para que puedan checar el data de cada uno de ellos. Primero el LD, el L29 3D, que tiene un voltaje lógico que puede, acá me he equivocado, acá es 4.5 voltios, hasta 36 voltios, un voltaje mínimo de motores de 4.5 hasta 36 voltios también, y un flujo de corriente continua por canal, porque este driver puede manejar dos motores, eso quiere decir que tiene dos canales, de 600 miliamperios. Eso lo convierte definitivamente en un driver que no nos va a entregar toda la potencia que necesitamos para los motores. Quizá para motores amarillos puede estar bien porque no consumen mucha corriente, pero ya para motores Pololu, para motores Fingertech, para motores Maxxum, ¿verdad? Cuando estamos en una curva y estamos en un sentido de giro y luego para frenar damos retroceso, ahí se maneja un montón de corriente y este driver no lo va a poder soportar. Eso sí, tiene una corriente pico de 1.1 amperios, pero igualmente este es de los drivers más precarios que se pueden poner pues en un seguidor de línea velocista. ¿Alguien más quiere entrar? ¿Listo? Luego seguimos con algunas mejoras, por ejemplo el L298N, que su voltaje lógico también es de 4.5 voltios a 7 voltios. Eso quiere decir que, por ejemplo, aquí en los dos primeros drivers, si tenemos un microcontrolador de 3.3 voltios, no lo vamos a poder usar, ¿verdad? Ahí es otra limitante que descartan definitivamente este tipo de drivers, a menos, como dije, que tengan motores amarillitos, que usen un Arduino Nano 1, quizá lo podrían usar. Este tiene una corriente pico, se le dice corriente pico justo a esos momentos que les había dicho en donde uno está girando a máxima velocidad para un sentido y quiere cambiar de golpe el giro del motor para el otro sentido, entonces ahí se crea una corriente de pico. Obviamente, como es de pico, no es constante, es simplemente un instante. Y en esta parte de acá yo he puesto todas las corrientes pico que admiten estos drivers. En este caso es un poquito más, es de 3 amperios. Y la corriente por canal es de 2 amperios. Y tiene dos canales, pues. El pequeño detalle es que, vamos a ver lo que he puesto en link, es demasiado grande el driver. ¿Ven? Tiene dos configuraciones, ¿ves? Pero es muy, muy, muy grande. De hecho, si lo buscamos acá, por ahí voy a ver alguna tarjeta que lo tenga incorporado. Mire, ven, son estas. Ahí está. Seguro alguno de ustedes ya lo habrá visto, son muy comerciales. Están bien, soportan mucha corriente por canal, pero pues el módulo es enorme. Y podrían ponerlo, como les dije, en un velocista amateur, pero ya en un senior o un master ni pensarlo, porque es demasiado grande. ¿Ves? A ver, ¿alguien quiere entrar? Muy bien, entonces este driver pierde más por tamaño que por otra cosa. También tiene una versión más reducida que es el L298P, que es a ver, de la que habíamos abierto, es esta versión, pues. Ahí está, es esta versión. Entonces es un poco más pequeña, pero sigue siendo demasiado grande. No hay nada que hacer ahí.
pierden básicamente por tamaño más que por corriente, porque de voltaje está muy bien. Miren, el voltaje máximo que admiten de 46 voltios. Está muy bien, ¿verdad? El único otro detalle es que tampoco pues, admiten voltaje lógico de 3.3 voltios. Si tienes tu tarjeta SP 32 TINSI, no vas a poder alimentarlo. Entonces, tenemos otros drivers que ya son modulitos, que son especialmente hechos para usarlos en robótica, ¿verdad? Son unos modulitos verdes que los vende Pololu. A ver, espérenme un momento. Estoy en clase, no quiero nada. A ver. Como les decía, estos módulos los vende Pololu. Vamos a ver el link. Son estos módulos. Son estos módulos. Ahí está. Tienen dos canales estos. Tienen dos canales, eso quiere decir que puedes alimentar directamente a dos motores. Sino que el único detalle es que, volvemos a las diapositivas, miren, solo tienen un voltaje máximo de 11 voltios. Si ustedes trabajan con dos celdas, como les había dicho, dos celdas tienen voltaje nominal de 7.4 voltios con un máximo de 8.4 voltios, podríamos trabajar de manera normal. Pero tienen un flujo de corriente continua de 1.2 amperios. Y un flujo de corriente de pico de 1.5 amperios. Es muy, muy bajita, ¿verdad? Tenemos también el driver 8833, cuya corriente máxima es de 10.8 voltios, que también tiene una corriente pico de 1.2 amperios, tiene dos canales, pero la corriente de pico es un poquito mayor, es de 2 amperios. No está mal, pero pierde contra uno de sus contendientes, que es el TB662FNG de Toshiba. ¿Por qué? Porque este driver es casi ideal para la robótica de competencia, la robótica a pequeña escala. Miren, el voltaje de trabajo es de 2.7 voltios a 5.5 voltios, perfecto para trabajarlo con microcontroladores de 3.3 y 5. El voltaje mínimo es de 4.5 voltios, eso sí, el máximo llega hasta 15 voltios, es un poco mayor. La corriente de flujo continuo es de 1.2 amperios y tiene dos canales también, eso quiere decir que podemos manejar dos motores. Pero miren, la corriente de pico llega a 3.2 amperios, es casi el doble que el driver 8835, o es más del doble. Entonces, estos drivers pues soportan mucho este cambio de giro, ¿verdad? O si tu robot se choca en seco, se choca, no sé, contra una pared o contra algo y el motor se detiene en seco, también ahí se genera una sobrecorriente, una corriente pico. Entonces, este driver te va a aguantar más. Y ya vamos a ver que existe una configuración que yo me he dado cuenta para que estas corrientes aumenten al doble, haciendo un puenteado ahí, poniendo en paralelo los dos canales, podemos duplicar pues esto, ¿no? En vez de tener 1.2 amperios por canal, podemos tener un solo canal, o sea que un driver TB662 nos sirva solo para un motor, pero que nos entregue 2.4 de corriente de flujo y 6.2 amperios
de corriente de pico. Entonces, ya con eso tenemos pues de sobra. De sobra para casi cualquier motor en pequeña escala que nosotros usamos para velocistas. Incluso también para minisumos. Entonces, este driver está muy bien para las utilidades que le queremos dar. Acá también he puesto su link. De Pololo también las vende. Pololo los vende unas verdes, me parece. Bueno, este es el datasheet del TB662FNG. Acá vamos a ver algunas de sus características. ¿Sí? El voltaje del motor llega hasta 15 voltios. Acá vemos cómo... ¿Recuerdan que habíamos visto el ejemplo del puente H? Acá podemos verlo también. Es como una H. Por eso es que todos los microcontroladores, perdón, los drivers, tienen esa misma configuración de H. Por eso no les extrañe que en tiendas de electrónica siempre se les diga puente H. Vamos a ver pues cómo funciona más o menos el TB6612. Este driver está hecho, o bueno, su arquitectura está construida por Toshiba, pero yo creo que muchos de estos integrados ya no los ha hecho Toshiba, sino que hay copias chinas que funcionan, la verdad, casi idénticos, así que no hay ningún tipo de problema. Pololo me parece que vende estos drivers en una PCB verde. Los más comunes son estos chinitos que vienen en una PCB roja. También hay algunos estadounidenses que son acá dice el nombrecito, Breakout, de Sparkfun. Miren, aquí están los dos canales. Se pueden ver claramente cómo están divididas en A y en B. En este sentido podemos identificar que toda esta parte dice PWM-A, A-IN2, A-IN1. Y del otro lado tenemos motor A con A01 y A02. Entonces podemos decir que todos los que tienen un A, son un canal. O sea, con estos de acá podemos controlar uno de los motores. Y con todos los del B, que dice BIN1, BIN2, PWMB, podemos controlar el motor B. Ahí están los dos canales. Y el voltaje de alimentación general de toda esa plaquita, pues acá le han puesto 12 voltios, pero en realidad, como vimos arriba, como se puede ver en el datasheet también, puede llegar hasta 15 voltios. De hecho, en pruebas hemos llegado hasta 16 voltios y no ha pasado nada, aguanta. Pero eso sí, es recomendable pues no pasarse de lo que dice el datasheet, ¿no? 15 voltios. Acá les he dejado el esquemático. Obviamente este es un modulito, pero lo que hace todo el trabajo es adentro el integrado, el TB662FNG. Y este es el esquemático de cómo está conectado. Acá pueden ver todos los pines que son los mismos que están acá, ¿verdad? Y cómo se han conectado hacia el integrado. Por si alguno de ustedes quiere hacer su configuración sin este módulo, sino de frente soldar este integrado a su placa, también lo puedo hacer sin ningún problema. Yo lo he hecho en una versión acá de un NATCAR y se lo voy a mostrar. Queda bastante bien. Hay que tener un poco de cuidado nomás cuando se suelda porque son muy pequeños. Acá muestro. A ver, ahí está. Ahí lo pueden ver. Ahí ven que yo he soldado dos. Y ahora van a ver por qué. Yo uso uno para cada motor. Entonces, ¿se puede ver? Pueden soldarlo sin ningún inconveniente de frente, el integrado hacia su placa de PCB que ustedes construyen. Ahora, ¿cómo más o menos funciona este modulito? Toda esta parte de acá es la parte lógica. Y en este lado tenemos la parte de potencia, ¿verdad? Donde se alimenta
toda la placa para los motores, acá hay dos alimentaciones que ustedes tienen que poner. Primero es el voltaje para los motores. Es el voltaje que va a venir de frente de la batería. Si ustedes usan dos celdas, que es lo recomendable, al menos en las configuraciones básicas para robótica de velocistas, si usan dos celdas, acá tiene que ir su patita positiva. Y acá tiene que ir el voltaje lógico al que ustedes van a trabajar. Si trabajan con Arduino Uno que funciona con lógica 5 voltios, ponen 5 voltios acá. Si trabajan con lógica de 3.3 voltios, con TINS y con SP, ponen 3.3 voltios acá. Y el GND sí es común. El GND lo van a tener que conectar. Todas sus cosas que tienen GND, todos los GND van a estar conectados. Eso sí no cambia. Lo único que sí no pueden estar conectados son los voltajes diferentes, ¿verdad? Entonces 12 voltios es una cosa, es voltaje de motores, y 5 voltios es otra cosa que es voltaje lógico, para que funcione la lógica de este integrado. Luego acá tenemos las salidas, que estas van a ser para una patita del motor, para la otra patita del motor, en este caso son motores DC, ¿verdad? Igual, para el otro motor, una patita, la otra patita. Y al otro lado tenemos pura entrada lógica. Y aparte un tierra extra. El AIN1 y el AIN2 nos van a controlar la dirección en la que gira el motor. O bueno, el sentido de giro, mejor dicho. El sentido de giro del motor. Horario o antihorario. El standby es simplemente como un enable que habilita o deshabilita toda la tarjeta. Vein 1 y Vein 2, lo mismo que el AIN 2 y AIN 1, pero obviamente para el motor B. O sea, con estos dos pines digitales podemos controlar para qué sentido gira nuestro motor B. Otra cosa, PWM-B sirve para controlar la velocidad en la que gira el motor B. Igualito PWM-A sirve para controlar la velocidad, como ya habíamos dicho en la explicación de PWM, para controlar la velocidad del motor A. Muy bien. Una consultita. A ver. El motor TC, el controlador TB6612. Dime. Esos dos GNDs de ahí abajo, Ajá. he visto que algunos lo conectan y algunos no. No, es ¿Conviene? que a ¿No veces conviene? no viene conectado. Es preferible que todos los GNDs lo conectes. Que si tú pones tu multitester, si alguno está iniciando en robótica de competencia, deben tener mínimo el multitester para comprobar sus piezas. Vas a ver que no todos los GNDs están conectados. Creo que este no está conectado con esto de acá. Entonces, sí o sí los GNDs todos conéctenlos para que funcione bien. ¿Ya? Todos. De su microcontrolador, los GNDs que tenga, conéctenlos todos. Si es que hacen su PCB, ¿no? Digo. Y si montan así con cablecitos, también. Es preferible que estén interconectados todos. Ya. A ver, ¿cómo funciona este TB6612? En el datasheet, que acá lo pueden encontrar, acá les he puesto el link, nos dice más o menos cómo es el funcionamiento. Obviamente el driver adentro tiene su lógica, ¿no? En la que va a controlar cómo se conectan y desconectan sus transistores internos que tiene. Ven acá cómo es la configuración, también parece una H. Listo. Este IN1, IN2 hace referencia a cualquiera de los dos canales. IN1, IN2, tanto puede ser del A o puede ser del B. Igualito funciona. Nos dice si el IN1 está en high, el IN2 está en high. High me refiero con que desde nuestro microcontrolador le estamos mandando high a esta patita y a esta patita. Al IN1 y al IN2. Supongamos que es solo para el motor A. Fijémonos primero en el motor A. ¿Ya? Digamos que le estamos metiendo high y high. Y en nuestro PWM, que puede ser high o low, porque ya vimos que cambia constantemente.
muy rápidamente entre high y low. Puede estar en cualquiera de ellos. Y el standby también está en high. ¿Qué va a pasar? Que la salida 1 y la salida 2, que son las patitas del motor, van a estar en corto. Eso quiere decir que básicamente no van a estar conectados a nada. Si ustedes meten esto tal cual está acá, high, high, en las dos in, en el standby también, va a estar en corto, ¿verdad? El motor va a estar como si no estuviera conectado a nada. ¿Qué pasa si ustedes le meten low a la patita in 1 y high a la patita in 2? En el momento en el que el PWM esté en alto, ¿verdad? Y el standby también esté en alto, o sea, toda la tarjeta va a estar habilitada ahí, ¿qué va a pasar? Por una patita va a salir low y por la otra patita va a salir high. ¿Qué va a ocasionar eso? Que nuestro motor gire en un sentido. Digamos que antihorario. ¿Qué pasa cuando el PWM está en la posición de low? ¿Verdad? ¿Qué pasa? Short break. O sea, es como si el motor no estuviera conectado. ¿Verdad? Muy bien. Ahora, si nosotros le metemos a la pata in 1 un high y le metemos a la pata in 2 un low, cuando el PWM esté en alto, el sentido de giro va a ser lo contrario que habíamos tenido arriba. Si arriba fue antihorario, ahora va a ser horario. Y cuando el PWM esté en low, va a estar en corto. O sea, va a estar como si no estuviera conectado a nada. El motor está como libre, como si no estuviera conectado a nada. ¿Verdad? Y ahora, ¿qué va a pasar si nosotros a la patita in 1 le metemos low y a la patita in 2 también le metemos low? Acá no importa cómo le estemos metiendo al PWM porque lo que va a pasar, ¿verdad? El standby sí tiene que estar en alto. Es que nuestro motor va a entrar en modo freno. Se va a frenar. Es como si las dos patitas de nuestro motor las estuviera conectando. O sea, las ha puenteado. Ustedes habrán podido notar que cuando ustedes giran un motor, ¿verdad? Gira normalmente con un poquito de resistencia, ¿sí? Según el motor. Pero si ustedes unen las dos patas de atrás, las dos patitas, van a notar cómo la resistencia aumenta un montón. Eso es lo que está pasando aquí. Está uniendo las dos patitas y está aumentando la impedancia del motor. Entonces el motor se va a resistir a girar. Y es como si nosotros intencionadamente al motor lo ponemos en freno. O sea, tenemos una opción de frenar nuestro motor. Si estamos a toda velocidad en una curva y tienen que voltear hacia un lado, ¿verdad? Del lado que volteen, esa rueda tiene que frenar a toda velocidad. Entonces podrían usar esto, podrían usar este stop y se podría frenar. En realidad, cuando vamos a mucha velocidad, este stop ya no es suficiente. Lo que hacemos directamente es cambiar la dirección, o sea, perdón, cambiar el sentido de giro de golpe para frenar aún más. Este stop ayuda, ¿sí? Frena un poco más que cuando está en corto, que es cuando está libre. Pero la verdad es que no frena mucho. Y a la inercia en la que va un robot velocista, pues se lo puede llevar, se puede salir de la curva, ¿no? Igual para que sepan que cuando le ponen low, low acá, aumentan la impedancia y es como si hicieran un stop. Igualito acá, cuando le meten standby, cuando el standby está en low, es como si deshabilitaran su tarjeta. Y ya, pues el motor se pone en standby con alta impedancia también. ¿Verdad? Se queda detenido y no funciona ya hasta que lo cambien. Este siempre tiene que estar en high para que su motor gire para algún sentido, ¿no? Si este está en low, no va, aunque le metan lo que le metan aquí, no va a hacer nada. Es como un enable. Y así es como funciona básicamente
la lógica del TB662FNG. Para programar uno tiene que analizar cómo va a girar nuestro motor. Mirando esta tablita, más o menos ya vamos programando y haciendo pruebas también. Porque, a ver, si le metemos un low acá y un high acá, quizás no gire en el sentido que nosotros queremos. Entonces tenemos que o resoldar las patitas o quizá cambiar ahí nuestra programación. Entonces, siempre para cuando tenemos un nuevo driver desconocido, tenemos que hacer pruebas para el motor. Porque no siempre pues giran en el sentido que nosotros pensábamos al momento de programar. Pero eso ya se puede arreglar. Puede arreglar tanto en programación como en hardware, ahí resoldando la orientación de las patitas en los motores. Ahora tenemos otro driver. Regresamos acá a la tablita. Les habría explicado ya del TB662FNG. Pero tenemos otro driver. Un driver muy pequeño, pero muy potente. Es el más potente de toda esta lista. El único detalle es que solo tiene un canal. Eso quiere decir que solo puede trabajar con un motor a la vez. Este driver es el IFX9201SG de la marca Infineon. Su voltaje lógico puede trabajar con 3.3 y 5 voltios. Su voltaje mínimo de motores es de 4.2 voltios. Su voltaje máximo es de 40 voltios. Y miren aquí. Su flujo de corriente continua es de 6 amperios. Es tremendo este IFX. O sea, podrías tranquilamente colocar un motor gigantesco y este driver lo podría mover. Y miren su flujo de corriente pico, es de 8 amperios. Y puede llegar hasta más según leí en el datasheet. Pero en picos muy, muy cortos. Entonces, yo recomendaría, si es que ustedes están en senior o en master, mejor dicho ya, porque en senior solo te dejan usar, creo, o es libre, creo que sí es libre el driver. Ahora vamos a retroceder. En esta parte, el driver en senior es libre, ¿sí? Senior y master es libre. Yo les recomendaría que usen pues el IFX. Eso sí, no sé si lo podrán conseguir en AliExpress. En AliExpress lo vi muy caro. Estaba como $17. Demasiado caro. Aquí en Perú me lo vendió alguien de Lima a algo de 18 soles, más o menos. Es muy, muy barato. Alrededor de $5. Con todo y envío. Entonces, si ustedes en su país pueden conseguir estos drivers, ya tendrían pues para continuar en su línea. Porque si ustedes ponen estos drivers ya cuando compren motores de mejor calidad, quizá Maxon, quizá puedan trabajar con motores de drone, los que no tienen núcleo, consumen mucha corriente, entonces ya podrían aventurarse a ir por otros motores mejores. Y obviamente la velocidad de respuesta que tienen estos drivers, como tienen mayor capacidad de amperaje, pues es mucho mayor. Hacen el cambio de sentido de giro mucho más rápido. Y son bastante pequeños. De hecho, yo acá tengo, para enseñarles, tengo una placa que tiene 2 de estos drivers. Aquí están, se los voy a enseñar. La placa comercial, de JSumo, la X-Motion, utiliza estos drivers. Y estas X-Motion las venden tanto para robots velocistas como robots mini-sumo. Que en mini-sumo se utilizan motores un poco más robustos, que consumen más amperaje, y estos les sirven. Estos son muy difíciles que se quemen, entonces nos sirve para todo aquí. Si ustedes los usan, podrían incluso migrarse a mini-sumo por ahí con estos mismos drivers. Aquí les muestro cómo son en la vida real estos, para que
puedan ver el tamaño. Esperen a ver. Ahí está. Ahí lo pueden ver. La parte de atrás está mi mano. Ahí está mi dedo. Pueden ver el tamaño que tiene el driver. Es muy, muy pequeño. Entonces yo uso uno para un motor de un lado y el otro que está aquí para el otro lado. Este es en una versión en la que uso motores DC. Para los que están en Master, quizá puedan experimentar con otra configuración y otros drivers. En este caso, si yo uso mi versión con motores brushless, que no tienen dos patas, sino que tienen tres patas, ¿verdad? Y no tienen escobillas, necesito controladoras de velocidad, que son las mismas de los drones. Y en este caso yo tengo mis dos controladoras, una para cada motor, en el tamaño. Entonces, eso es ya para los master. Cuando veamos la estructura del robot, eh, vamos a comentar más acerca de sobre todo de los master, las mejoras que podrían realizar. Por el momento, estos drivers serían lo ideal para empezar a probar, para empezar a mejorar nuestros robots. En el caso de los senior y los master. ¿Cómo funciona? Como solamente controlan un motor a la vez, no tienen dos canales, solo es un canal. Es de hecho más sencillo que el TB6612. Miren, solo tiene un pin que dice dis. Este dis, si está en 1, no funciona, o sea, como que inhabilita todo el driver. Y si está en 0, ya se habilita el driver. Entonces, para proporcionarle la dirección, este driver solo necesita que le des un 1 para un sentido de giro y un 0 para el otro sentido de giro. Solo necesita eso. Y el PWM, obviamente, el PWM cuando esté en alto, ¿verdad? Y la dirección está en 1, ahí vemos como el load, o las dos patitas de nuestro motor, una va a estar en high y la otra en low, o sea, va a estar girando. Si la dirección está en 0, la patita de low 1 va a estar en low, la patita 2 en high, o sea, gira para el otro lado. Cuando la patita PWM está en 0, en el instante en que esté en 0, y la dirección está en 1, pues una patita va a estar conectada a high y la otra no va a estar conectada en nada, o sea que no va a estar haciendo nada a nuestro motor en ese instante. Y lo mismo para el otro, la ocasión en la que el PWM está en 0 y la dirección está en 0, va a ser lo mismo. Aquí en la patita O1 va a estar desconectada y la O2 va a estar conectada en high. O sea, no va a hacer nada a nuestro motor. Es mucho más sencillo si vemos que el cuadro del TB662FNG, teníamos mucho más cositas que ver. Acá es más sencillo y es más potente. Así que les recomiendo que usen el IFX 9201SG. Muy bien, acá vemos cómo es el funcionamiento, ¿verdad? De este driver. Asimismo son todos los drivers. Asimismo funcionan todos los drivers. Por ejemplo, miren, cuando la dirección está en 1 y el PWM está en 1, se conecta. Me supongo que debe ser un transistor MOSFET. Se conecta por acá y deja pasar la corriente, ¿verdad? Entonces pasa a través del motor. Esta es la patita negativa y esta es la patita positiva, entonces el motor gira. Si DIR está en 1 y PWM está en 0, básicamente no está fluyendo la corriente, se está estancando, ¿verdad? Y el motor no hace nada ahí. Si el DIR está en 0 y el PWM está en 1, vemos como la parte que se activa es la otra, ¿verdad? Por acá le está entrando positivo y el negativo le está entrando por acá al motor. Entonces el motor aquí gira
en el sentido contrario del que lo hacía en esta ocasión. Y cuando dir está en 0 y PWM está en 0, también la corriente se estanca y no hace nada. Así es básicamente el funcionamiento de los drivers o puentes H. Acá, como les había mencionado, la Xmotion de JSumo utiliza dos de estos drivers también. Su microcontrolador en este caso es un Atmega. Es el Atmega, no me acuerdo si del Leonardo o algo así. Un Atmega es, pero no es el 328p, es un poco más grande. Muy bien, ustedes si quieren pueden usar esta configuración también para su PCB. Mañana vamos a hacer una PCB que va a ser la parte de la base, ya no la parte de los sensores, sino la parte donde va a ir los drivers, el microcontrolador y todo eso. Y vamos a usar un esquemático en específico. Yo les había comentado hace un momento que tenía una forma de que el driver TB662FNG aumentara al doble sus capacidades de corriente, pero sacrificando un canal. Y acá está el esquema que nos permite saber cómo pasa eso. Básicamente es haciendo un paralelo entre los dos canales. Si nosotros seguimos este esquema en nuestra PCB que construyamos, vamos a hacer que nuestra corriente de flujo sea de 2.4 amperios para el motor, ¿verdad? 2.4 amperios. Y nuestra corriente de pico, que era de 3.2 amperios, ahora sea de 6.4 amperios. O sea, básicamente el doble. Eso sí, usamos un driver para cada motor. En este caso, tendríamos que usar dos drivers. Y esta es la configuración misma que vamos a usar, ¿verdad? Acá, esto de acá se los he puesto porque tal cual hacíamos funcionar al motor para cada canal, en este caso, tal cual funciona para un solo canal. O sea, es como si acá solo tuviéramos un canal habilitado. Nada más. Es exactamente igual. Acá vemos como PWMA está unido a PWMB y ahora se llama solo PWM en nuestro caso. AIN 1 está unido a BAIN, AIN 2 está unido a BAIN 2 y acá en este caso le hemos puesto IN 1 y AIN 1 y BAIN 1 acá, en este caso le hemos puesto IN 2, solo para seguir un cierto orden nada más, ¿verdad? PWM, un IN 1, un IN 2 y un standby. Ustedes le pueden poner acá para correspondencia quizá IN 2 y luego IN 1, como ustedes quieran, es igual. A la hora de la hora tenemos que en nuestra configuración del Arduino, en nuestra programación, tenemos que ver en qué sentido gira realmente. Y el IN 1 y 2 no importa pues cómo se llamen, lo podemos cambiar si no gira para el sentido en el que queremos. Entonces nuestras conexiones van a ser estas: standby, 5 voltios de alimentación lógica, GND, nuestro voltaje de motor y nuestro GND. Entonces esas van a ser las conexiones que tengamos que hacer. Ahora, hablando de motores, creo que ya no va a haber tiempo, pero tendremos que extendernos un poquito, si no es en esta clase, en la otra. Los motores para amateur solo se permiten estos, los amarillitos. No hay mucho que explicar, ya les había dicho que prefieran los que tienen la menor caja reductora posible, ¿verdad? Creo que había, como les conté, caja reductora de 51, 101, 301. La menor caja reductora que pueden, utilícenla porque es la que más rápido va a girar su llanta, la de 51. Si hay de menos, de menos. Los motores Pololo, ya les había dicho también, prefieran los motores de 5 a 1. En este caso, si copiamos este link, les había dicho que prefieran los motores de eje extendido, que son estos. Eje extendido significa que por atrás pues sale el eje para que pongan su encoder. En este caso no lo usaríamos con encoder,
sino que haríamos un truco aquí. Nosotros elegiríamos el de 6 voltios, ¿ya? El de 6 voltios, el que tiene carbón, corre a 6500 revoluciones por minuto en la versión de reducción 5:1. Pero miren su torque es de 0.09. Si se van a la versión que no tiene carbón, sino que tiene escobillas, corre a menos velocidad, a 6100 revoluciones por minuto, pero su torque es un poco mayor, es de 0.11, a comparación del 0.09 que tenía aquí. Entonces ustedes ya verán. Si quieren que sus motores duren más, elijan la versión con carbones. Si quieren que tengan más potencia y, bueno, van a tener cuidado de no quemarlos, sobreexigiéndolos, utilicen el de escobillas. Pero siempre, para los senior y los master, 5:1. Va a ser el que mejor les va a funcionar. De verdad. Hay gente que empieza y piensa que el 10:1 es el mejor, pero la verdad es que 5:1 te da más posibilidades. ¿Por qué? Porque en determinado momento tú puedes agarrar tu motor Pololu de eje extendido, puedes comprar otros 2 y tener 4 motores y ponerlos en serie. ¿Qué quiere decir eso? A uno de ellos, digamos ahí para que se vea mejor, a uno de ellos le desmontamos la caja reductora, lo ubicamos atrás en este eje y de alguna manera que se nos ocurra, con un Dreamer cepillamos un poco y unimos los ejes. ¿Qué vamos a conseguir con esto? Tenemos 2 motores y una sola caja reductora. Hay gente que usa 2 motores de cada lado, igualitos a esto, con todo y caja reductora para cada lado, pero eso es muy pesado. En algún momento, yo y mi grupo de robótica hicimos esto de unir los ejes de 2 motores y usar una sola caja reductora. Y resultó muy bien, porque era muy liviano y tenías el doble de fuerza. El doble de fuerza que si fuera un solo motor, ¿no? Y un poco menos de peso. Si pueden hacer eso, háganlo. Yo acá, cuando hablemos de estructura mecánica, ahí les voy a enseñar muchas fotos y ahí van a aparecer pues los motores en serie que hicimos en su momento, hace años ya con mi grupo. A ver, otros motores también muy usados son FingerTech. Estos se usan más para mini sumo, pero también los he visto en robots velocistas. Luego también existen los Maxon Motor, que se pusieron muy de moda hace algunos años, pero la verdad eh, la gente descubrió otros motores mejores. No es que estos sean malos, sino que para que funcionen bien tienen que ser de unas características específicas. Y estos motores, como los hacen para durar, los hacen muy buenos, son muy muy pesados, entonces tienen esa deficiencia, pues. Son muy pesados y no son exactamente las características que uno quisiera. Ya vamos a ver, vamos a buscar estos motores en la página. Creo que hoy día no nos va a dar tiempo, pero en la siguiente clase lo haremos. Acá les pongo, miren, este es el motor Pololu 10.1 de eje extendido con el que la gente suele empezar. Son buenos, ¿ah? Si ustedes usan llantas, si sus llantas son demasiado grandes, pueden usar estos motores. Solo si son demasiado grandes sus llantas, si no quieren comprar otras, si no quieren complicarse, pueden usar estos, porque tienen más torque, pero solo tienen 3000 revoluciones por minuto, más o menos. Los otros motores tienen 6000 RPM. En la página web habíamos visto que habían actualizado ya la velocidad y estaba a 6100 revoluciones por minuto. Después tenemos ya los motores pues de más alta categoría. Los motores que para muchos de nosotros son inalcanzables. Los motores de la marca Hover y Maxon, los de pedido. Los que mandas a la empresa con la configuración que tú deseas. En el caso de los Fallhaber son aún más difíciles de conseguir porque creo que no les venden a particulares, solo les venden a empresas. Estos son los mismos motores que se abastecen para aeronáutica y cosas de satélites y cosas así, ¿no?
En este caso, Maxon, yo más los he visto en equipos médicos, que son con los que trabajo. Hay mucho Maxon. Pero Fallhaber yo creo que los utilizan más para aeronáutica y cosas de satélites. Porque viendo nada más la página web se ve que tiene una mucha mejor calidad de la manera en que presentan sus productos, son mucho más detallados y los precios son mucho más altos. Alguna vez creo que hicimos la cotización con mi grupo y salía cada uno de estos motores por $800, algo así recuerdo, son muy caros. Estos de acá en específico son los mismos que utilizan el grupo HBFS, que son los multicampeones de Rumania. Son exactamente estos. Yo les he dejado aquí los links, si alguno se anima en comprarlos. Estos motores son sin escobillas. O sea, no tienen escobillas, tienen que tener una controladora de velocidad aparte. La controladora de velocidad también la vende Fallhaber y es muy grande su controladora. Lo que han hecho los de HBFS es hacer su propia controladora, mucho más pequeñita. Y esa es la chamba que han hecho ellos, pues. Entonces hicieron su driver muy pequeñito y usan estos motores que tienen un torque increíble. En Maxon estaba buscando a ver si a alguno le llega el torque que tiene este motor. Y no hay ninguno en corriente continua, DC, corriente directa, que llegue al torque que tiene este, que es de 2.2 Nm. Entonces, si vamos a la página de Maxon, un minutito nomás porque ya se va a acabar la transmisión del Meet. Miren, ahí en esta página nos deja buscar más o menos los motores. Vamos a darle todos los Maxon, todos los motores. Que sean de 10 milímetros, que es lo que mide esto de diámetro. 10 milímetros. Ese es 10/28. 10 de diámetro por 28 de largo. Pues si vamos acá, le damos 10 milímetros. Nos vamos aquí a todos los que existen y vemos que también nos dicen Newton metro. Acá está, milinewton metro. Y vemos que el motor de Fallhaber tenía 2.2 milinewton metro y este solo tiene 0.76, o sea, es mucho más débil. Y recuerden que para velocista lo que pretendemos es que el motor sea lo más fuerte posible y lo más rápido posible. Entonces, miren la velocidad que tenía este motor. Aquí está. Tiene 2.2 Newton metro y tiene una velocidad en su configuración de 6 voltios de 32.300 RPM. 32.300. Vemos acá estos motores a cuánto llegan, 9.900. ¿Y cuántos Newton metro tienen? 0.7. O sea, no le llegan ni a los talones a la de Fallhaber. Seguimos avanzando y acá aumentaron un poquito más, 1.5 Newton metro, pero la velocidad sigue estando muy por debajo, que es de 13.000 RPM. Vemos acá todas las opciones que hay y están alrededor de 1.5 milinewton metro, ¿sí? Pero ni una llega a 2.2. Por ahí, mientras más avancemos, vamos a ver que se van encareciendo un poco más. Siguen en 0.7 milinewton metro. Vamos a la cuarta pestaña. Acá están otra vez en 1.5 milinewton metro. Sigue la velocidad muy baja, alrededor de 12.000 RPM. Acá ya vemos que uno tiene 2.02 Newton metro y corre solo a 12.100 RPM. Muy por debajo de la velocidad de 32.300 RPM. Se acercó mucho a los milímetros metros, pero la velocidad se quedó muy atrás. Y mira cuánto cuesta, 128 euros. Si vamos a esta pestaña, vemos que ahora todos los precios ya superan los 100 euros.
Y más o menos este que se le acerca, por acá hay otros que se le acercan, aquí, por ejemplo este tiene casi el mismo torque que tiene el de Folk Hover, pero solo tiene 12.000 RPM. Nada más que 12.000 RPM, muy por debajo de los 32.300 que alcanza este. Si a este le pones una reductora que reduzca a la mitad de velocidad, en vez de 2.2 milínewton metro va a aumentar a 4.4 milínewton metro, o sea, se lo va a llevar de encuentro. Entonces, si seguimos buscando, ahora bajaron nuevamente, no vamos a encontrar en Maxon ninguna opción que mida 10 milímetros de diámetro que nos dé pues la potencia que tiene este Folk Hover 1028B. Por eso es que los campeones del mundo son campeones del mundo, porque tienen el mejor motor del mundo, al menos para velocista. Bueno, ahí nos vamos a quedar en el día de hoy. Para mañana, la próxima clase, vamos a hablar un poquito de la configuración de los motores para las turbinas, para los que estén en categoría Master y quieran poner ahí su turbina. Vamos a explicar más o menos un poquito cómo funciona. Vamos a hablar de la turbina más usada, que es la EDF27. Algunas cositas. Y vamos a ver sobre la configuración básica de un velocista senior, que sería sin turbina, y uno master, que sería con turbina. Esta de acá la vamos a plasmar en una PCB el día del mañana, ojalá alcance tiempo. Entonces ahí sería, eso sería todo por hoy. Si alguno tiene una pregunta puede hacerla ahorita, que ya va a terminar la reunión. Ingeniero, una consulta. Dime. Sobre el IFX, me preguntaba si tiene un módulo, igual que el TEF, No. que el TB66. Al menos, no, yo no he encontrado módulo. Eso sí, para usarlo tienes que hacer tu plaquita PCB y montarla ahí. O si quieres puedes soldar también los así cablecitos, ¿no? Pero es un poco rudimentario. Pero Claro, módulo como tal no hay. y el contacto sobre el que le vendió acá 18 soles en Perú. Acá en Perú dices. Sí, En Perú, la vez pasada alguien me comenté que tenía ruedas, parece. Es el mismo chico. Ahorita lo busco y les paso su nombre. El toque nomás antes. Ya, Liam Vargas se llama. Liam Vargas, a él le pueden preguntar. Su perfil tiene como unas manitos robóticas. Ahí lo van a poder identificar. A los que están en Perú. Y si más no recuerdo, él me vendió pues las... Sí, él me vendió los drivers. El IFX me los vendió a 18 soles en su momento. Hace como un año y medio por ahí. En AliExpress están mucho más caros, así que si encuentran por ahí en AliExpress buscando, les recomendaría que lo compren. Listo. Ya. ¿Alguna otra pregunta ya para terminar? Ya. Si eso es todo, entonces continuamos mañana. Ojalá nos alcance el tiempo para terminar de hacer nuestra plaquita y ya les mando para que ustedes hagan las modificaciones que ustedes quieran. Hasta mañana entonces, muchas gracias.